La prensa libre del continente americano y también la del continente europeo se ha movilizado durante los últimos días alrededor de la figura de los directores del diario El Universo de Guayaquil, en el Ecuador. Uno de los diarios más importantes de América Latina, el más influyente del Ecuador, el de más amplia circulación, un periódico crítico, exigente, riguroso. ¿Y por qué se ha movilizado para apoyar a los periodistas libres y democráticos del Universo? Porque la justicia, entre comillas, del Ecuador ha condenado a Carlos, su director, a Nicolás y a César Pérez, y también a Emilio Palacio, el director de las páginas de opinión durante los últimos 13 años y autor de un artículo titulado No más mentiras, el que generó la ira y la presentación de una querella judicial contra este columnista y también contra los directores del Universo. Emilio Palacio, hoy en Caracol Internacional. Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para usted, colega, y para todos los televidentes, y sobre todo un saludo para el pueblo y la prensa colombiana. No tengo palabras para agradecer lo que han hecho el día de hoy. Entiendo que no es por mí, es que es sobre todo por la libertad de expresión, pero aún así, desde el fondo de mi corazón, de mi familia, que se ha emocionado al ver este gesto tan maravilloso, tan generoso del pueblo colombiano, gracias, 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 nunca podré pagar lo que ustedes han hecho. Efectivamente, Emilio, todos los diarios colombianos reunidos alrededor de Andiarios, pues han publicado con mucho despliegue su artículo No más mentiras, y también ha recibido la solidaridad del canal Caracol, de todos los otros canales de televisión, de Caracol Radio, de toda la radio colombiana, porque usted es símbolo de libertad de prensa en este momento, como también lo es el diario El Universo. ¿Qué fue lo que usted escribió, Emilio, que le molestó tanto al presidente del Ecuador, que le puso una querella que en este momento los tiene a usted, al periódico y a los directivos en jaque? Bueno, ustedes recordarán que el 30 de septiembre del 2010 hubo un levantamiento de la policía en Ecuador por reclamos laborales. El presidente de la República intentó desmontar ese reclamo, pero en lugar de recurrir a la negociación, quiso utilizar la violencia, apelando a las Fuerzas Armadas. Para eso necesitaba un pretexto, ya que la población no hubiera aceptado que por una cuestión simplemente salarial hubiera violencia. Entonces se inventó la historia de un intento de golpe de Estado y de un supuesto secuestro que no existió. Yo lo dije en mi artículo y advertí que como consecuencia de esa farsa que Correa había montado, hubo casi una decena de muertos y que por tanto él en el futuro podría ser acusado por ese crimen. Correa sabe que lo que yo dije es verdad, que algún día alguien tendrá que pagar la culpa por esos muertos, y entonces le advertí además que esa clase de crimen no prescribe, de tal manera que él podrá quedarse en el poder el tiempo que quiera, pero algún día la justicia le pedirá que rinda cuentas. Y entonces para tapar ese asesinato decidió perseguirme. Eso conjuntamente con el hecho de que es un hombre muy ambicioso, desesperado por el poder. Seguramente ustedes conocen que el juicio mío no es el único, el del Universo. Hay otros dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, a los que les quiere sacar $1 millón a cada uno. Lo mismo hizo ya con el Banco del Pichincha, el banco más grande del Ecuador, al que le sacó $600.000. Con eso se compró un departamento en Europa. Haciendo la puntualización, por supuesto, de que ese dinero no es para el Estado, no es para construir escuelas, no es una multa, es una reparación económica al bolsillo directo de Rafael Correa, el ciudadano. Bueno, también pretendió hacer lo propio con el diario La Hora en el año 2008. Igualmente con la publicación del Gran Hermano, ese libro escrito por los dos periodistas que usted acaba de mencionar, Emilio. ¿Querella que continúa todavía o ese caso ya está archivado, Emilio? No, Juan Carlos y Cristian fueron sentenciados en primera instancia, ellos han apelado.
El presidente también ha apelado porque quiere que le aumenten la cifra que él pidió, a la cifra que él originalmente pidió, que era el doble, y bueno, el juicio seguramente va a continuar. Por supuesto, esta ola de solidaridad mundial que se ha levantado podría significar no solo que nos salvemos nosotros, sino que se salven ellos también y otras personas amenazadas. Hay que aclarar que la persecución de Correa no es solo contra los periodistas. 20 ciudadanos aproximadamente a lo largo de estos 5 años han terminado en la cárcel porque cuando pasaba la caravana presidencial no saludaron al primer mandatario como a él le parecía. Alguno le hizo un gesto obsceno y ese tipo de cosas que por supuesto son censurables, pero entonces él hace detener la caravana presidencial, se baja, él mismo hace coger preso a este señor, lo hace meter preso en la cárcel sin fórmula de juicio y ahí permanece entre un día y 20 días dependiendo de cómo esté su humor. Hubo un caso de un señor que permaneció en la cárcel hasta que la esposa se ofreció a aparecer ante las cámaras de televisión y pedirle en público perdón. Solo ahí Correa aceptó que lo liberen. Es lo que ha querido hacer también con nosotros, que nos humillemos, porque de esa manera siembra el terror, el miedo en la población ecuatoriana. Claro, la condena contra Emilio y contra los directores del diario El Universo es de 3 años de cárcel y están condenados también a pagar $40 millones. Emilio, no solamente han recibido usted la solidaridad de los medios de comunicación de todo el continente, sino de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, de organizaciones tan independientes como Periodistas Sin Fronteras. Emilio, ¿qué va a hacer? Usted en este momento ha solicitado asilo político en los Estados Unidos, está sobreviviendo en los Estados Unidos. Correa anunció en las últimas horas que estaría pensando la posibilidad de solicitar la anulación de la querella en consecuencia de la sentencia. ¿Ustedes la aceptarían o quizás él exija de nuevo pedir disculpas como ya lo había intentado anteriormente? Bueno, sí, él exigió una disculpa de parte del Universo para perdonar al diario y a sus directivos. Hizo la aclaración de que esa oferta no incluía a Emilio Palacio, es decir, conmigo no quiere ninguna clase de acuerdo. Los señores Pérez, en un gesto muy noble, le contestaron a Correa que ellos no sabían cómo rectificar algo que ellos no habían hecho, puesto que el artículo lo escribí yo, estaba con mi firma, mi correo electrónico, ellos no conocieron el artículo cuando se publicó, puesto que yo era el editor de opinión y ordenaba la publicación de esos artículos, y sin embargo le dijeron, usted redacte la retractación que quiere y nosotros la firmamos. Por supuesto no lo aceptó, entre otros motivos porque, como le dije hace un momento, él está desesperado por dinero. Yo pienso que en esta ocasión, si se logra que Correa retroceda, no exigirá esa condición. Por supuesto es una especulación mía y creo que se debe, entre otros motivos, a precisamente esta solidaridad de ustedes, los colombianos, que lo ha hecho pensar muy seriamente. Hay la noticia, la información de que otros diarios del mundo estarían pensando hacer algo parecido y entonces él se encontraría con una situación en la que en el mundo entero quedaría aislado y si algo lo hace retroceder podría ser eso. Emilio, no es la primera vez que Correa se mete con los medios de comunicación, ya había eliminado una exención arancelaria para la importación de papel periódico en el Ecuador, había puesto un impuesto, eliminó una y creó un impuesto para la importación de papel. Igualmente, con la nueva ley de comunicación en el Ecuador, creó un consejo que regula contenidos, que tiene poderes discrecionales o los va a tener absolutamente arbitrarios. También se ha hecho con muchos medios de comunicación. Hay más de 19 grandes medios en este momento que son la palabra oficial del régimen. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a los medios democráticos y libres, críticos e independientes del Ecuador, Emilio? Bueno, el proyecto de Rafael Correa, el proyecto político, es instaurar en el Ecuador un régimen totalitario. Como ustedes conocen perfectamente, la diferencia entre una dictadura y el totalitarismo es que incluso en la peor de las dictaduras existe un pequeñísimo margen para crítica. Los dictadores más feroces saben que las sociedades necesitan una válvula de escape y dejan que por ahí alguno que otro periodista algo diga. Los regímenes totalitarios no. Es decir, el régimen totalitario se caracteriza por la existencia de un partido único
y porque toda la prensa está controlada por ese partido único. Acá la diferencia sería que ni siquiera sería el partido, sino el jefe del partido, Rafael Correa. De tal manera que hemos tenido durante 5 años una persecución constante, no solo las modificaciones a las leyes que tú mencionaste, que en este momento impiden que un periodista escriba casi cualquier cosa. Por ejemplo, está prohibido en una entrevista que el reportero o el entrevistador promueva la figura del entrevistado, de tal manera que si yo le hago una pregunta que se podriese interpretar como que estoy ayudando a ese candidato a que se promocione, yo puedo terminar en la cárcel. En esas condiciones los periodistas empiezan a autocensurarse, que es la peor de las formas de coartar la libertad de expresión, porque el propio periodista dice yo no puedo escribir esto porque termino en la cárcel y mi familia se queda sin sustento. Pero además de eso están los insultos. Todas las semanas Correa insulta por nombre y apellido. Para poner un ejemplo, a mí me ha dicho prácticamente desde que asumió el poder, a los 4 meses comenzó: pitufo, tengo la sangre negra como el color de la sangre de los tiburones, corrupto, bichito, que agradezca que no me pega porque si no me desarma, cosas de esa naturaleza. Esto es constante. No de vez en cuando, 2, 3 veces por semana, en particular contra algunos periodistas, como es mi caso, pero en general contra toda la prensa. Emilio, ¿cuál es el grado de independencia, de autonomía que tiene la justicia en el Ecuador, o su grado de dependencia del órgano ejecutivo que preside el presidente Correa? Para contestarte te voy a dar 2 datos y tú sacas las conclusiones. Los jueces que dictaron la última sentencia ratificando la persecución contra nosotros, esos 3 jueces son parte de una renovación completa de la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador que se hizo hace un par de meses. El organismo que nombró a esos jueces, incluyendo a estos 3, es un triunvirato, cuyo jefe fue puesto personalmente por Rafael Correa. Vale decir, Correa acude a un juicio a pedir que le ratifiquen, que le entreguen 40 millones de dólares y las 3 personas que están decidiendo le deben el cargo a él. Con eso saca tú tus conclusiones. Y te doy otro dato. En la primera instancia, cuando nos sentenciaron, el Palacio de Justicia estaba tomado por alrededor de 50 soldados del ejército con uniforme de combate, de camuflaje, con fusiles de asalto, ocupando todo el edificio. El juez estaba presidiendo la audiencia y al lado tenía un soldado con un fusil. Mientras tanto, los alrededores del Palacio de Justicia estaban rodeados por una multitud de unas 100, 200 personas protegidas por la policía, de tal manera que los simpatizantes nuestros no pudiesen acercarse, porque acudieron trabajadores del Universo a respaldar al diario, no les permitieron acercarse. Solamente podía estar esta multitud de gente adicta al gobierno que cuando nosotros llegamos nos insultó, nos agredieron, solo nos permitieron pasar a nosotros y a nuestro abogado, y al salir nos cayeron encima con todo, es decir, nos tiraron de todo. A mí me cayó un huevo y esta multitud se me echó encima, de tal manera que durante 10 cuadras tuve que caminar por el centro de la ciudad, por la principal avenida de Guayaquil, como si dijésemos la Jiménez de Quesada, y perseguido por esta multitud. Me he protegido solamente por un grupo de 5 o 6 policías que me protegían no porque Correa les hubiera dado la orden, sino porque a mí los policías en el Ecuador me tienen mucho respeto precisamente porque los defendí el 30 de septiembre, cuando Correa los acusó de ser golpistas y yo salí a decir que eso no era verdad. Entonces, por ese afecto me protegieron y caminé 10 cuadras perseguido por esta multitud. Esa es la justicia en el Ecuador. Bueno, es una historia verdaderamente macabra. Si Correa desistiera y retirara su demanda, Emilio, ¿usted regresaría, le gustaría regresar a Ecuador y seguir ejerciendo la profesión de periodista y escribir con libertad, o debería hacerlo? Bueno, yo en mi carrera periodística viajé mucho y durante muchos años me alejé del Ecuador en un afán de abrir mi mente a otros mundos. De paso estuve en Colombia un periodo de tiempo y luego regresé ya a quedarme en mi país, de tal manera que no tengo mayor deseo que regresar al Ecuador. Sin embargo, debo aclarar de que esta no es la única forma de persecución que tienen en mi contra. Si Correa me perdona, entre comillas,
Tengo además una convocatoria que me hizo el fiscal general de la Nación, amigo personal de Correa, fue ministro en su gobierno en varias carteras y hoy en día es el fiscal general de la Nación, que me exige que yo entregue el nombre de la fuente que me proporcionó un video que yo difundí en la que se lo ve a Correa en los acontecimientos del 30 de septiembre. Yo, por supuesto, no le iba a dar ese nombre porque es una obligación profesional, ética, moral, no revelar, proteger a la fuente. El fiscal dijo que yo no tenía ese derecho porque yo no estaba haciendo investigaciones periodísticas, sino de otra naturaleza. Yo salí de Ecuador precisamente por eso, no tanto por el juicio, sino que si me negaba a dar el nombre, iba a terminar en la cárcel por desacato. Y tengo además otro juicio más de Ecuador TV, uno de los canales del Estado, porque son varios canales que tiene el gobierno en este momento, en el que me han demandado pidiendo 3 años de cárcel y también una cifra millonaria por haber acusado de que el canal era un canal fascista. De tal manera que no sé en qué condiciones me encontraría si me perdona unos y me quedan las otras cuchillas abiertas. Lo entendemos perfectamente y cuánto lo lamentamos. Emilio Palacio, mil gracias por estar en Caracol Internacional, en el programa Entérate. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Son reflexiones muy importantes, son denuncias que tenemos la obligación de hacer en solidaridad con la libertad de prensa y de expresión, que cuando se empieza a afectar y cuando se pierde, es el principio del fin y el ingreso de una dictadura. En unos segundos en Caracol, lo que pasa en Venezuela, la enfermedad de Chávez, qué hay detrás, qué tan grave y qué tan delicada es la salud del presidente Chávez. Ya regresamos con un prestigioso médico oncólogo en Caracol Internacional. Emilio, gracias. Gracias a ustedes, un saludo para todos. Regresamos en Caracol Internacional con el tema de la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien este fin de semana precisamente está siendo intervenido en La Habana, Cuba, de una lesión que según él mismo podría ser maligna. Para que Chávez reconozca esa lesión y advierta sobre la gravedad de su situación, pues ha tenido que pasar poco más de un año. Por eso hemos invitado en el día de hoy a un médico, durante 8 años director del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Es el doctor Carlos Manuel Rada. Doctor Rada, muy buenos días. Muy buenos días, Darío. ¿Qué tan grave puede ser lo del presidente Chávez? Yo creo que es muy grave. ¿Qué significa esto? Significa que la enfermedad progresó. Hace precisamente 8 meses nos contó que lo habían operado y le hicieron quimioterapia coadyuvando el tratamiento. Quiere decir que si tiene una lesión allí, que él mismo reconoce que es cancerígena, quiere decir que es o es una metástasis o que la enfermedad progresó. En todo caso, ni el tratamiento quirúrgico ni la quimioterapia le sirvieron en este momento y va a tratar de retomar el proceso de la misma manera, hacerse una cirugía que en este caso sería supuestamente un poco más extensa y una quimioterapia que sería un poco más, digamos, más profundo, más dura. Doctor Carlos Vicente Rada, ¿qué grado de riesgo podría tener esta nueva cirugía después de otras cirugías a las que ya ha sido sometido el presidente Chávez? Bueno, el cirujano oncólogo generalmente lo que hace es que trata de quitar toda la lesión maligna o la mayor cantidad de lesión porque es la que está produciendo, digamos, la progresión de la enfermedad. Entonces él no se mide en consecuencias de lo que puede pasar, él quita todos los órganos y después lo que hace es que lo deja lo más funcional posible el paciente. Hay que mirar, digamos, el tamaño de la lesión, pero el cirujano oncólogo, digamos, está entrenado para eso. Entonces, eso le podría ocasionar a él consecuencias, digamos, importantes de su estado de salud, porque el cáncer es devastador y la cirugía que pretende hacer eso inicialmente deja a la persona en condiciones pues difíciles inicialmente hasta que logra hacerlo funcionar. Los partes médicos, como lo han dicho muchos analistas venezolanos, pues los ha dado Fidel Castro por un lado, los ha dado el propio Chávez. Nunca se ha sabido exactamente dónde está localizado ese cáncer, sin embargo, muchos allegados y médicos y demás han dicho que se trata de un cáncer retroperitoneal, al parecer detrás del peritoneo y en toda la zona pélvica, donde están tantos órganos importantes.
¿En una cirugía de ese tamaño y de esa extensión se pudieran afectar en un momento determinado algunos órganos vitales? Lo que pasa es que el cáncer, cuando está localizado en un sitio, originalmente el cirujano trata de quitar esa lesión originalmente. Cuando la lesión se empieza a hacer una extensión local, empieza a coger órganos vecinos, dependiendo de dónde esté. Entonces ahí entramos en la materia de especulación, porque un médico generalmente dice el cáncer es de tal tipo, histológicamente tiene tal comportamiento, el estadio es tal, pero aquí no sabemos eso. Si uno piensa que es en colon, por ejemplo, entonces él quitaría lo que más puede de todo el colon, pero uno piensa en la metástasis que hace ese cáncer en otros sitios. Pero si está en retroperitoneo, como algunas personas han dicho, en realidad la lesión es más difícil, porque ese es un cáncer, digamos, que está regado en todo el aparato intestinal, y ahí uno puede quitar algunas partes, pero no lo puede quitar todo. Claro. Entonces, el intestino es un órgano, digamos, que no es vital, ¿cierto? Digamos, como es el corazón. Pero uno sin intestino, realmente la vida es muy difícil. La vida, o sea, tiene problemas a muy corto plazo, a mediano plazo, porque la nutrición empieza a tener dificultades, el sistema de absorción y de nutrición que está allí no es el mismo, entonces empieza a haber un detrimento muy importante. Pero también hay otros órganos que están allí, ¿no? También están los riñones, también están otros órganos allí y no sabemos el tamaño de la lesión, dónde está. Ahora, él dijo, está en el mismo sitio del otro, el primero que me habían extirpado. ¿Eso es normal que se repita y que vuelva a salir en el mismo punto? No, esa es la única, digamos, inexactitud de él, porque significa que está lo mismo, trata de decirle a la gente, tranquilos, que la lesión está allí, que es lo mismo, pero eso sucede mucho en las lesiones de la cara, digamos, de la piel, donde aparece el momento de la lesión y hay que constantemente estar entendiéndola. No, una lesión que se extirpó hace puede que aparezca al otro lado. Claro, hace metástasis a distancia. Si aparece allí, quiere decir que la enfermedad local no se controló y la quimioterapia, que es un tratamiento sistemático, tampoco se controló. Uno podría pensar es que o no se hizo bien la cirugía originalmente, pero la lesión ya es mucho más grande de manera local y, por supuesto, de manera sistemática, porque el tratamiento sistémico de la quimioterapia no hizo efecto allí. O sea, quiere decir que la enfermedad ha progresado. Eso es, digamos, la conclusión importante. Que se sepa 4 sesiones de quimioterapia y ahora seguramente más quimioterapia. ¿Eso mengua y disminuye el estado general de salud, incluso la capacidad intelectual y ejecutiva? Digamos que hasta ahora ha tenido un tipo de quimioterapia. Las quimioterapias, ya vimos los efectos que tuvo en él. Le tumbó el pelo, lo hinchó, tenía abotamiento, en fin, varias cosas. Si esa quimioterapia no funcionó, quiere decir que esa línea ya quedó cubierta, ahora hay que pasar a una línea más fuerte. ¿Qué significa? Pues que tendrá más repercusión en él. Entonces será mucho más quimioterapias, de sesiones inclusive hospitalizado, y tendrá, pues, digamos, consecuencias mucho mayores. No solamente en el aspecto emocional, a veces las personas, digamos... ¿Entran en depresión? Claro, y por otro lado físicamente también es muy fuerte. Entonces, aunque tú quieres sacar ánimo, el cuerpo no da para eso, como se dice popularmente. Entonces él va a enfrentarse a esas circunstancias. Ahora, yo también soy consciente que hay pacientes que dicen, yo no me hago nada porque el estadiaje es tan elevado que yo prefiero tener mejor calidad de vida en ese momento. ¿Qué es mejor calidad de vida? Cuando uno inicia quimioterapia hoy con ese propósito, e enseguida la vida empieza a estar en términos de calidad muy mal, para finalmente llegar a una etapa final de su enfermedad. Hay gente que dice, no, yo ingreso a esa etapa de enfermedad cuando me toque, mientras tanto yo tengo una buena vida hoy. Esa es una decisión que él tiene que valorar. Pero bueno, como él es un líder político aguerrido, guerrero, lo ha demostrado en cualquier cantidad de circunstancias adversas y demás, es que su cabeza se le ve muy bien puesta todavía, sí. Aunque llama mucho la atención, él como que tuviera un enorme temor a la muerte. Sí. Invoca a Dios, invoca a la Virgen María, a todos los santos. Lo que pasa es que él va a hacer varias cosas, ¿no? Él va a hacerse el tratamiento porque no puede decirle a la gente que no se está haciendo algo, que no se está cuidando, porque él confesó en un momento determinado que él no se había cuidado. Eso es lo primero. Segundo, él no había pensado nunca en eso. Lo más fuerte de él, de un líder de estos, además que tiene antecedentes de voy a estar en el poder, no sé, 20, 30 años, y de repente se le atraviesa estas circunstancias, él empezó a pensar en eso. Entonces, para él, yo creo que ya ha sido una reflexión profunda sobre que él es un ser humano común y corriente, que todos van a morir, incluyendo él, y entonces le ha tocado enfrentarse a esa realidad, y esa realidad está muy próxima. Ahora, hay una cosa muy importante de los pacientes de cáncer. Los pacientes de cáncer, a uno los ve muy deteriorados, los ve muy mal, los ve uno, digamos, en circunstancias muy complejas, pero muchas veces otro paciente de cáncer está uno conversando con él, que está muy mal su enfermedad, que el tema no va muy bien, y a los 2 o 3 días le dicen a uno,
se murió fulanito de tal, y dice uno, pero ¿cómo? Si hace 2 días estuvo aquí y estaba perfectamente bien. No, el cáncer es así. El sistema, digamos, en general inmunológico, el sistema, digamos, fisiológico, todo el aparato circulatorio, o sea, está, digamos, comprometido. O sea, es una enfermedad devastadora. Entonces uno ve a la gente muy bien caminando y a los 2 días la persona muere porque la apariencia es diferente. Uno a veces, uno no tiene como esa conciencia, uno ve a una persona apuñaleado, lo ve uno atropellado, uno ve la gravedad del asunto. Con el cáncer nunca se ve la gravedad. La persona se está muriendo y está conversando como nosotros. En unos segundos vamos a regresar en Caracol Internacional con el doctor Carlos Vicente Rada, médico durante 8 años, director del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Doctor Carlos Vicente Rada, ¿usted cree que Chávez es consciente de su gravedad? Sí, sí, los pacientes de cáncer, a veces inclusive la familia juega un juego, ¿no? Los hijos no quieren que el padre sepa, el padre no quiere que los hijos sepan y a veces no se cuentan, pero todos lo saben. Y el paciente de cáncer sabe lo que le está pasando. Yo creo que él no es la excepción, él sabe lo que le está pasando. Él no es una persona, digamos, que está alejado de esa realidad, él es una persona consciente. La reflexión más profunda de él es que él se dio cuenta que había dejado de hacerse cosas, que había dejado de revisarlo, y se dio cuenta en ese primer momento cuando él hizo esa referencia. Yo personalmente pensé que el tema era muy grave. En ese momento pues ya es más grave porque la enfermedad ha progresado, o sea, quiere decir que estamos en una situación de mucha gravedad. Él está consciente de eso y él no, por su capacidad de liderazgo y su característica especial. Está ganando tiempo para tratar de dejar organizadas políticamente las cosas. Él va luchando en eso y además él quiere convertirse pues en un mártir, ¿no? Y él luchará hasta el último día porque es su temperamento. Él quiere, guerrero. Él tiene su propósito y el cáncer se necesita personas que luchan y él va a luchar hasta el último minuto de su vida para sí mismo mostrar que lo iba a hacer, y él se está dando tiempo al mismo que la situación logre tener un horizonte, digamos, más claro, pero cada vez va a ser menos claro. En circunstancias normales para este tipo de cáncer, ¿cuánto puede llegar a durar una persona? ¿Puede ser la expectativa de vida, si se puede adivinar? Bueno, es muy difícil saberlo porque es que estamos ante el terreno de la especulación. No sabemos, hay datos. No sabemos qué tipo de cáncer es. No sabemos el diagnóstico, digamos, de su malignidad como tal, ¿no? No sabemos el estadio en donde está, no sabemos dónde está, ¿no? Es un misterio porque parte de estas personas, digamos, en esos regímenes lo manejan así, ¿no? Entonces, yo creo que la enfermedad de él está muy avanzada, sí, eso sí es evidente, y que el tiempo de él es muy corto, ¿no? 6 meses. Sí, él tendrá, yo creo que él en los próximos 6 meses va a tener problemas muy importantes y tal vez en los 6 meses después, digamos, esta situación de él va a resolverse. Deterioro y en recta final. Completamente. Y problemas muy importantes tienen que ver, por ejemplo, ¿con qué? En estos próximos 6 meses. Bueno, él va a empezar a tener, digamos, esa es la especulación, pero va a tener, si tiene un problema en el colon, él va a tener problemas digestivos muy importantes y va a tener reintervenciones y va a tener problemas, obstrucciones, o sea, toda una cadena de cosas. Se le va a complicar la vida. Y si llega a tener metástasis en otros sitios, en hígado, va a tener insuficiencia hepática, que es donde tienen, digamos, si fuera allí, por ejemplo, donde tiene su primera condición de vía de metástasis, le va a tener insuficiencia hepática, o sea que va a tener problemas muy importantes para sobrevivir porque el hígado es muy importante. Claro, ese sí es vital. Entonces ahí vienen problemas fundamentales. Entonces las personas se mueren de obstrucción intestinal o se mueren de insuficiencia hepática. Generalmente si el tumor está muy avanzado. Eso es lo que están mirando, digamos, en ese análisis. Claro. ¿No? Y si toma órganos como el páncreas, retroperitoneo, pues la vida va a ser realmente muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Por qué tan abutagado? Aparece un monstruo, tipo completamente hinchado. ¿Eso es normal? Eso es la quimioterapia. Esa es la quimioterapia. Esos efectos. Eso es típico de la quimioterapia. Tumba el pelo, produce problemas, digamos, de depresión, porque la gente está enfrentándose a esa realidad. La persona no tiene, pues, ánimo y empieza a tener problemas fisiológicos de todo tipo. El abotagamiento es un tema, digamos, claro de ese tipo de tratamientos. Si hubiera atendido el presidente Chávez a tiempo las sugerencias y recomendaciones de los médicos que le dijeron, ojo con esto, ¿se hubiera podido evitar esta situación en la que se encuentra? El cáncer cuando se diagnostica a tiempo, es curable. Por eso es que en Colombia o en el mundo se habla de la citología. Hágase la citología. Si se descubre a tiempo un cáncer, digamos, se trata y la persona muere de cualquier cosa menos de eso. Para todos los cánceres, hay cura. El postulado es igual. El diagnóstico a tiempo es sinónimo de curación, porque la intención del tratamiento es precisamente curativo.
Cuando se descubren estadios más avanzados, ¿cierto? La intención del tratamiento ya no es curativa, es paliativa. No quiere decir que se va a morir de eso, quiere decir que tendrá que enfrentar y afrontar, digamos, y aprender a convivir con el problema. Exactamente. Ha sido usted muy amable con toda la audiencia de Caracol Internacional, doctor Carlos Vicente Rada. No, con mucho gusto. Muy bien, síganos en Twitter, nuestra cuenta @entératecaracol. Allí puede opinar sobre nuestros programas, también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.caracoltv.com. Allí podrá participar también en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos anteriores completos. Los espero como siempre la próxima semana.